Hola cracks, espero se encuentren excelente. En God of War Ragnarok, la máscara que Atreus debe traducir brilla intensamente cuando está cerca de otra pieza faltante o de la propia rasgadura en la realidad. Este misterioso artefacto guió correctamente a Atreus hacia el trozo que había en Muspelheim y el de Niflheim, pero llegado a Helheim, a pesar de no haber ninguna pieza, la máscara brilló de todos modos. Entonces, ¿cómo se responde a este suceso? Pues todo está relacionado con Garm, el Khan que custodia las puertas del inframundo, y Atenea, ya que según se dice, ella habita en este supuesto plano superior desde que se sacrificó para salvar a Zeus en God of War 2, además del detalle que las tres comparten el característico color verde. Pero yendo por partes, Garm puede rasgar la realidad y crear grietas que comunican con otros reinos, lo que causaría que la máscara se sienta atraída hacia este ser. Quiere decir que la máscara responde a la energía que desprende Garm, y dado que la criatura está muerta, la máscara asocia esto con el plano superior al que ascendió Atenea luego de morir. Después de todo, el inframundo también se considera otro plano existencial. En última instancia, la máscara se comunica directamente con fuerzas primordiales, y Garm es considerado, según la mitología, un ser primordial. Aún no sabemos qué ser o seres existen dentro de la grieta, pero teniendo en cuenta que incluso Odín terminó afectado por mirar dentro, es evidente que allí hay fuerzas mucho más poderosas que los dioses menores. Por otra parte, si elegimos hacer la misión de liberar a los Hafgufas en el desierto de Alfheim, Mimir mencionará al gran fantasma de Gefion. ¡Wow! ¡Lo encontré! ¿Qué es? Por el fantasma del gran Gefion. Es el Hafgufa más grande que he visto. Según la mitología, Gefion era una diosa, vidente y bruja, mas no un fantasma. Y en un poema nórdico, Odín le dice a Loki que esta diosa conoce el destino de cada ser, incluso el de Odín mismo. En el juego, Mimir cuenta que una misteriosa voz le encomendó a Odín atravesar el océano ardiente de Aegir hasta el corazón de la matrona silenciosa para encontrar la máscara. ¿Qué más sabes sobre la máscara? Solo que era la gran pasión de la vida de Odín. Cruzó el océano ardiente de Aegir hacia el corazón de la matrona silenciosa para encontrarlo. Perdió toda su tripulación, pero, según lo cuenta, valió la pena toda esa sangre y mucho más. Pues curiosamente, la diosa Gefion resulta ser una matrona, aunque el término fantasma es algo único para describirla en el juego, por lo que también podría ser asociada a un ser divino, es decir, la apariencia que tiene Atenea, ya que ella regresó como un fantasma misterioso hecha de luz verde translúcido. Otro detalle interesante es que matrona silenciosa es solo otra forma de referirse a alguien, en este caso Gefion, así como fantasma de Esparta es un término que se usa para referirse a Kratos. Pero, ¿cómo es posible que Gefion y Atenea sean la misma deidad, si una pertenece a los mitos nórdicos y la otra a los griegos? La respuesta la obtenemos en los números de Fallen God, donde Atenea puede manifestarse de diferentes maneras y en cualquier plano de la existencia, según el mensaje que quiere transmitir, y nunca estará limitada por la mitología en la que se encuentre. Así como influenció a Kratos en Egipto, también pudo haber estado manipulando y controlando los actos de Odín, al manifestarse de diferentes formas, posiblemente en sueños o visiones extrañas. Esencialmente, Atenea no necesita ser visible para todos, solo para aquellos a quienes quiere manipular o engañar. Recordemos que en el primer juego, Mimir no puede verla, pero sí escucha a Kratos hablarle, como si estuviera solo. Un comportamiento que, para algunos, es un síntoma de locura. ¿No les resulta familiar ese término? ¿Locura? Quizás Odín no estaba loco, como el juego pretendía que lo veamos. Sí algo paranoico, pero loco no. Tal vez fue influenciado por una entidad suprema. Y es por eso que el resto de personajes no podían comprender las motivaciones y actos deliberados del padre de todo, porque todo estaba más allá de su entendimiento. Pero el detalle más intrigante sobre la máscara es que cada pieza contiene escrituras de diferentes orígenes. Si la vemos de izquierda a derecha, tiene inscripciones en griego antiguo, japonés y jeroglíficos egipcios, lo que conectaría la historia de la saga nórdica con otras dos que ya son canon en el universo God of War, la griega y egipcia. Y sospechosamente, en las tres estuvo presente Atenea, de una u otra forma, intentando influir en las acciones de aquellos a quienes ella consideraba seres poderosos y decididos, pero sobre todo que puedan guiar a las masas y contagiar sus ideales. Luego de hacer todo este análisis, llegué a la conclusión de que quizás el hecho de que Atreus no haya usado la máscara para observar dentro de la grieta fue lo mejor, ya que, y aunque Odín estaba convencido de ello, realmente nadie sabía si funcionaría a la perfección, o al menos no sin que el usuario se viera perjudicado de algún modo. Tal vez Atreus habría muerto durante un proceso de absorción de conocimiento infinito, dado que su mente no habría podido comprender todo lo que estaba recibiendo, y como consecuencia, colapsaría. Tal vez podría haber resultado en su corrupción y volverse contra sus amigos, o quizás lo que sea que habite en la grieta tomaría una parte de él a cambio de conocimiento. Pero déjenme saber qué piensan al respecto en los comentarios. ¿Qué es lo peor que podría haberle pasado a Atreus si usaba la máscara en vez de romperla? ¿Veremos algún día un final alternativo para esta escena cuando esta increíble saga llegue a su fin? Honestamente, creo que si Atenea realmente estuvo en la grieta, definitivamente esperaba que alguien usara la máscara y viera dentro.
porque recordemos que la máscara ya estaba dividida en 3 partes desde el comienzo del juego, y la grieta estuvo allí todo el tiempo. No fue sino cuando Atreus la parte en 2 que la grieta absorbe con fuerza las piezas y desaparece por completo. Es posible que Atreus haya frustrado el plan perfecto de Atenea al hacer eso, y furiosa decidió retirarse para planear otra artimaña. O, a lo mejor todo sigue saliendo tal y como Atenea lo planeó, porque su idea es continuar usando a Kratos y Atreus a su favor para eliminar a más y más mitologías, o dicho en otras palabras, a potenciales obstáculos, como lo fueron Zeus y Odín. A lo mejor Atenea ya sabía que Atreus destruiría la máscara y se enfrentaría a Odín al final de todo. Es por eso que no tenía ningún sentido que la máscara siguiera existiendo, y fue absorbida por la grieta, lo cual le daría la razón a Mimir, en que la máscara en realidad es una chuchería que logró captar la atención de Odín por todo el misterio que la rodea. ¿Cómo se enteró Odín de la máscara en primer lugar? Dijo que una noche una voz le habló. Le rogó que consiguiera la máscara y tomara las riendas de su destino. En mi opinión son puras patrañas. Odín se emborrachó y se convenció de que una máscara de madera resolvería todos sus problemas. Recorrió los reinos hasta que encontró una chuchería lo suficientemente misteriosa como para concluir el asunto. Es probable que la máscara no sirva para nada. Atenea manipuló a Odín todo el tiempo, desde sus pensamientos hasta las decisiones que tomaba. Esa debilidad de Odín por el conocimiento absoluto fue de lo que se aprovechó Atenea para conducirlo directamente a su muerte. Sea como sea, estoy seguro de que no hemos visto lo último de Atenea en God of War. ¿Ustedes cómo lo ven? Posiblemente a estas alturas ya te olvidaste de Garm, pues no podemos dejarlo todavía, porque aún hay más. ¿Recuerdan que les dije que la máscara brilló por estar ante su presencia? Pues tal vez esto no quedaría descartado de la teoría, ya que o bien la máscara brilló en Helheim por estar ante la presencia del perro gigante, o una vez más, fue Atenea quien hizo brillar la máscara a propósito, para guiar a Atreus por un camino erróneo, y así liberar a Garm accidentalmente, lo que conduciría a los acontecimientos posteriores que terminaron en el Ragnarok. Como siempre, los invito a dejar sus propias hipótesis ahí abajo. ¿Creen que veremos a Atenea bajo la apariencia de otro ser extraño en el próximo God of War, o seguirá bajo el anonimato, controlando los hilos de la historia? Los leeré atentamente. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente. El destino solo te ata si lo dejas. Las batallas más difíciles son las internas. Necesitar a otros no es una debilidad. El confrontar el pasado tiene su precio. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovechalo, úsalo a tu favor. No seré el monstruo de nadie, nunca más. Nuestras acciones tienen consecuencias. No es un castigo que las recordemos.